Hola, ¿cómo estamos? Seguimos con más aquí en Acción 10 en la mañana, un importante tema con la doctora Michelle Ramírez. Ella es odontóloga y ese tema está relacionado a qué cuidados debemos de tomar nosotros en cuenta luego de una extracción dental. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, Odeli, muchas gracias siempre por la invitación en la revista. Así es, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de los cuidados que el paciente debe de conocer luego de una extracción dental. A pesar de que ya hemos hablado de esto en ocasiones anteriores, siempre es importante recordarle porque es algo que de una u otra manera puede hacer que el paciente pase por esto, aunque no quiera, por motivos como por ejemplo una fractura, un golpe, una caries que quizás no se trató a tiempo, etcétera. Entonces es importante que sepa que no es solamente llegar a la consulta, hacernos la extracción y luego retirarse, no, por el contrario, aunque es como una pequeña cirugía hecha en clínica, que el paciente es ambulatorio porque se puede ir a casa, debe de tener cuidado. Principalmente, Odili, después de la extracción, tiene que apretar o morder fuerte lo que es la gasita que le coloca su odontólogo. ¿Por qué? Porque la principal función que esto hace es crear un coágulo de sangre y evitar que hayan hemorragia. Entonces, inmediatamente al proceso de extracción se le coloca una gasa y debe de morderla. Eso en primer lugar. En segundo lugar, dentro de las primeras 24 horas, el paciente debe evitar lo que es escupir, enjuagarse muy fuerte o estar ocupando pajillas. Pero uno dice, ¿por qué? Es bastante sencillo por el hecho de que cada vez que usted hace estas tres acciones está utilizando toda la musculatura, entonces está creando fuerzas que pueden crear que ese coágulo se desprenda y obviamente al desprenderse el coágulo vamos a fomentar que haya un sangrado, obviamente es lo que tenemos que evitar. Entonces de manera principal ya llevamos 4 recomendaciones: morder la gasa, evitar escupir, evitar ocupar pajilla y hacerse enjuagues muy fuertes. Esto dentro de las primeras 24 horas. Con respecto a la gasa, me gustaría hacer énfasis que esto va a depender como de cada dentista, porque hay algunos que le pueden decir, bueno, puede andarla mordiendo únicamente 1 hora, por ejemplo. Hay otros que preferimos que el paciente lo ande un poco más de tiempo, quizás unas 3 horas, ¿verdad? Claro que se la va a estar cambiando y nosotros tenemos el deber de orientarle cómo la va a cambiar y cada cuánto tiempo, ¿verdad? Cabe señalar, Odili, y esta información es importante, nosotros tenemos el deber de preguntar si este paciente fuma, por ejemplo, ¿verdad? En Ok. caso de que el paciente sabemos que es un fumador activo o incluso a veces llegamos a ser fumadores pasivos, porque aunque nosotros directamente no fumemos, tal vez en casa alguien lo realiza. Entonces es importante hacer énfasis y mencionar esto, de que luego de una extracción usted no puede estarse exponiendo al humo de ninguna manera, es decir, ni si usted fuma o porque los demás están fumando y usted tal vez está ahí en esa conversación escuchando. ¿Por qué? Al ser un fumador pasivo activo, este humo disminuye el proceso de cicatrización de manera natural. Entonces, obviamente vamos a retrasar este proceso y usted va a decir, ya pasó 1 semana, 2 semanas y yo siento que no mejoro. Claro, si usted está fumando, por lógica, todos estos químicos se van a ir al alvéolo, que es el área donde se hizo la extracción, y por ende no vamos a dejar que las células trabajen naturalmente. ¿Ya? Entonces, esto obviamente también, como vamos a tomar fármacos como lo que son analgésicos, antiinflamatorios después de la extracción, en algunos casos se orienta a antibióticos. Esto depende, ¿verdad? Si es necesario o no es necesario. Pero de igual manera, al estar tomando fármacos, el paciente no puede estar tomando alcohol, ¿verdad? Tiene que evitar totalmente la ingesta de alcohol durante todo el periodo que esté tomando el analgésico, ¿verdad? Esto ya es platicado con el paciente, darle las orientaciones, incluso desde antes hay que decirle, si usted fuma, tiene que dejar de fumar. Si usted toma alcohol, también, ¿verdad? Porque todo esto puede crear efectos antagonistas o sinérgicos en los fármacos. Es decir, potencializarlo o disminuir la reacción del analgésico y del antiinflamatorio también. Doctora, que además de esos cuidados, cuando decimos, mire, hay ese sangrado, ¿cómo puedo hacerme yo el aseo bucal? El enjuagarse, el pasar por ahí quizás algún cepillo, ¿es conveniente o no es conveniente? Porque se siente una sensación extraña en la boca después de esa extracción. Es una pregunta muy buena, Odili. Bueno, lo ideal en primer lugar es que el paciente cuando acuda se haya cepillado muy bien sus dientes. Es decir, ya llega desayunado o almorzado, dependiendo la hora, y bien cepilladito. Porque después de esto, y vamos a hablar antes de caer a su Sí. pregunta, los alimentos deben de ser de líquidos hablando únicamente.
Preferiblemente las primeras 24 horas deben de ser blandos a temperatura ambiente o fría. Es decir, el paciente se debe de preparar, por ejemplo, con una gelatinita en casa, un atolito que esté al tiempo, un fresquito, ¿verdad? Y esto es lo que va a estar ingiriendo directamente del vaso. Como son como son bebidas, mejor dicho, las que está ingiriendo, entonces no va a ser necesario tan fuerte un cepillado, pero sí se tiene que cepillar. Vamos a poner un ejemplo. Su extracción fue a las 2 de la tarde. Obviamente usted ya se tuvo que haber hecho el cepillado de mediodía y le va a tocar el de la noche. Entonces, ya de aquí de las 2 a las 8, por ejemplo, 9, que a usted le toque cepillarse, usted perfectamente lo va a poder hacer. Solamente que lo va a hacer con mucho cuidado y lo más recomendado es que su cepillo de dientes sea de cerdas, o que son los pelitos del cepillo, extra suaves. Ya normalmente después de un postoperatorio se mandan siempre un cepillo suave o extra suave. Y usted se va a cepillar normalmente. Pongamos el ejemplo que su extracción fue al lado izquierdo. Usted todo esto se lo va a poder cepillar normal, circular, como ya lo hemos explicado. Y en la zona de la extracción un poco más suave, con paciencia, con cuidado, ¿verdad? Y cuando se vaya a enjuagar, introduce el agua y luego la saca así. No va a hacer esto lo que habitualmente uno hace, no, sino que lo introduce y la vuelve a sacar, vuelve a introducir y así, ¿verdad? Para evitar hacer movimientos muy fuertes y escupir. Recuerde que dentro de las primeras recomendaciones le dije no escupir. Tenemos algunos mensajes a través de nuestra página en Facebook, Canal de Higiene Nicaragua, muchísimas gracias. Nos dicen por acá, yo necesito sacar una cordal, la de arriba la tengo picada. Otra persona nos dice, doctora, y si se hicieran puntos, ¿no sería más rápido la cicatrización? Nos dice, atolito puedo comer, tengo entendido que no hay que tomar nada que contenga leche, nos preguntan. 3 cosas. Ok, 3 cosas. La persona de la cordal, lo ideal es que acuda, ¿verdad?, a su dentista de cabecera. En caso de que no haya, pues puede acudir con nosotros o cualquier dentista que usted prefiera. Si ya la pieza lamentablemente tiene una caries avanzada, pues lo único que queda en el caso de las cordales es la extracción, ¿verdad? Sí. Y lo que siempre se hace, una buena historia clínica, que es expediente. Si se le va a mandar algún examen, se le manda antes de la extracción y se programa, ¿verdad? La segunda persona dijo lo de los puntos de sutura. Perfectamente, es una idea bastante considerada. De hecho, muchos lo tomamos en cuenta, pero no siempre es necesario colocar puntos. Por lo general, cuando se hacen cirugías de cordales, sí o sí se ponen los puntos de sutura, pero cuando hacemos extracciones simples, no siempre es necesario la colocación de puntos. Quizás en un paciente que, por ejemplo, cuesta lo que es al momento de que se hizo la extracción, no deja de sangrar, es un punto a considerar, pero no siempre se debe de colocar puntos de sutura. Y la otra persona preguntaba algo del atolito. Sí, que sí, bueno, el atol, porque no se debe consumir cosas con alimentos con leche, algo así. Bueno, la leche no es dañina, pueden consumirlo perfectamente, un atolito, pueden hacerse una gelatina, como le decía, un yogur también pueden tener, no le va a incidir. Claro que si usted es un paciente que tiene inconvenientes con la ingesta de lácteos, ahí sí lo va a tener que disminuir por lógica, ¿verdad? Pero en un paciente que no tenga este inconveniente, no tiene por qué evitarlos tampoco. Ahora, ¿qué tan complicado puede ser si nosotros venimos y nos agachamos o levantamos algo en peso? Muy bien, Odili, también. Bueno, lógicamente, después de un proceso de extracción, hay que evitar todo lo que es el esfuerzo físico al máximo. Como usted mencionaba, hay que evitar estarse agachando, e incluso el paciente quizás que no ha pasado por una extracción dirá, ¿pero por qué? Yo he tenido casos en los cuales hasta ellos se llegan a sentir un poco mareados luego de la extracción, ¿verdad? Además de eso, hay que evitar estar levantando objetos pesados, y no solo objetos, a veces en casa hay niños, por ejemplo, y los quieren estar chineando. Incluso he tenido casos en los cuales tienen algún bebé y quizás el bebé sin querer con la cabecita les puede dar un golpe justamente donde se hizo la extracción a veces. Entonces hay que evitar todo esto. En el caso también de que a usted le toque hacer los quehaceres del hogar, como por ejemplo lavar, planchar, cocinar, hay que evitar esto de 24 a 48 horas, porque esto va a ayudarle a que usted lleve un proceso de cicatrización mucho más rápido en comparación a un paciente que esté agitándose. E incluso he tenido casos en los cuales quieren hacerse la extracción y regresar a su trabajo. Bueno, esto va a depender, es decir, no es lo mismo un trabajo de oficina en el cual uno está, como estamos aquí, con aire acondicionado, sentaditos y tranquilos, a cuando uno está expuesto al sol, ¿verdad?, al polvo, a estar sudando, a estarse agitando. Obviamente este paciente va a estar expuesto a otras cosas que no debe, como por ejemplo, si hablamos del polvo, lleva bacterias, lleva virus,
y usted no se debe de exponer a esto. Correcto. Tenemos otros mensajes a través de nuestra página Acción de Nicaragua y Noticieros Acción 10 y Canal 10. Muy buenos días. Tengo 5 meses que di a luz. Durante mi embarazo no tuve ningún problema ni complicaciones con mis dientes, pero después 3 meses de dar a luz, el primer diente premolar izquierdo se partió en 2, se me cayó la mitad y me duele comer. También me duele parte de la cara. ¿Qué aconseja, doctora? ¿Sacármelo de una sola vez o al que calzarlo? Otras personas dicen, mis dientes pareciera que puse calza, se ve una cáscara blanca, pero nunca le he hecho caso. ¿Será grave eso, doctora? Ok, en el caso de la paciente que dice que tiene 5 meses de que dio a luz, lo ideal siempre es, en este caso, que durante el embarazo, bueno, si usted está planeando salir embarazada, ¿verdad? Vaya antes a su dentista, al menos hacerse una limpieza dental y que la persona le dé la orientación necesaria previo al embarazo. Si ya es durante, lo indicado es que sean 3 limpiezas en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre, ¿verdad? Eso es indispensable. Ahora, con respecto a la caries, es muy probable que ya estaba esta caries, fue avanzando poco a poco y hasta ahora pues se dio lo que es la fractura. Como recomendación, primero es la valoración. Como usted ya salió del embarazo, perfectamente si hay que hacerle alguna radiografía se la puedan hacer porque ya no está embarazada, ¿verdad? Y evaluar, porque hay tratamientos y ya hemos hablado anteriormente. Si se puede rescatar esta pieza, quizás le puedan hacer una endodoncia y luego la reconstrucción con una corona. Sí. Pero si ya no es rescatable, lamentablemente se va a tener que hacer la extracción. Únicamente hay que considerar algo aquí, que si está lactando, es decir, si ella está dando aún pecho a su hijo o hija, siempre consultarle a su dentista con respecto a los fármacos que se van a utilizar después de la extracción, a la anestesia que se va a utilizar, si esto no tiene ninguna reacción con el bebé, porque pueden haber ciertos detalles que debe de considerarlo, ¿verdad? Tanto usted como con su dentista al momento de hacer este procedimiento. La otra paciente, decía que tenía como una cáscara, como si fuese una calza, pero nunca lo ha hecho, sin embargo tiene esa cascarita blanca, que si será grave o no. Bueno, estos casos son muy habituales en pacientes que tienen caries activa, es decir, si es lo que yo me estoy imaginando por experiencia clínica, normalmente se observa como un diente que aparentemente por fuera está entero, está completo, todavía no tiene la cavitación, pero internamente está como huequito este diente, entonces se mira como una capita blanca y al fondo se mira un poquito como más oscuro, por lo general son piezas que tienen caries activas. Entonces lo ideal sería tratar a la brevedad posible, porque por lo general ya cuando se cavitan, es decir, ya cuando se rompen, ya están muy avanzadas estas piezas. Correcto. Regresando al tema en cuanto a la extracción molar, doctora, ¿qué sucede si en las primeras 24 horas presentan temperatura alta o fiebre? ¿Qué puede hacer el paciente? De hecho, no debe de presentar ninguna de estas sintomatologías, no tiene que haber fiebre, sí dolor. Dolor lo vamos a mencionar de que es algo habitual, hay pacientes que tienen un umbral del dolor y hay pacientes que tienen otro tipo de umbral, ¿verdad? Así como el tipo de anestesia o si fue traumático o no fue traumático según el caso. Sin embargo, ya que hablemos de que haya fiebre ese día o al día siguiente, hay que ver que algo no está bien, porque la fiebre normalmente es un signo característico o en el paciente es un síntoma, ¿verdad? Que nos está alarmando, que algo puede que no esté bien y quizás este paciente va a necesitar antibiótico terapia, muy probablemente, ¿verdad? Porque existe algo de que se llama también alveolitis. La alveolitis, que ya también lo hemos platicado aquí anteriormente, es la complicación más habitual después de las extracciones, que básicamente es el proceso infeccioso e inflamatorio que se da en el alvéolo, que es el hoyito que queda después de la extracción. Esto normalmente ocurre cuando el paciente tal vez no se nos cuidó por X motivo, no tomó los fármacos o se nos fue a hacer algún trabajo o algo que nosotros no le orientamos. Y fíjese que esto es bastante cierto. Yo lo he notado con los pacientes, por ejemplo, que el paciente que a mí se me cuida, incluso me dicen, doctora, yo ni siquiera tuve dolor, me tomé tal vez una pastilla y mire, es el día de hoy ando tranquilo. Sin embargo, he tenido casos en los cuales me dicen, doctora, es que mire, me tuve que ir a trabajar, pues, y lo entiendo hasta cierto punto, y tal vez hice tal esfuerzo. Una vez una paciente me dijo, doctora, tuve que quebrar hielo. Usted sabe, el golpe que le da al hielo para poderlo quebrar, la pobre dice que anduvo bien los 2 primeros días, al tercer día hizo este esfuerzo o sobreesfuerzo y dice que inmediatamente que ella le dio el golpe sintió el dolor en el lado de la extracción y desde entonces comenzó un dolor, es decir, ella se fue de la clínica totalmente sin dolor, pero por el sobreesfuerzo que hizo comenzó el dolor. Entonces es ahí donde vemos la importancia o la gran importancia de que el paciente realmente
tenga en cuenta todas las consideraciones que nosotros le estamos dando. Correcto, doctora. Aquellos pacientes que nos están sintonizando, puede consultarle a la doctora Michelle Ramírez también si tiene pensado una extracción, sea el especialista el que le oriente. Doctora, recomendaciones para nuestros amigos televidentes que o están pensando, como ya lo dijimos, una extracción o tuvieron hace poco una, qué sé yo, en estos días y desde el mismo punto, ¿qué sucede si durante la extracción también hay un golpe, como usted lo decía? En este caso fue algo inducido por el trabajo, pero si fue algo que no tuvo que ver prácticamente se presenta una hemorragia, ¿se debe seguir prensando la gasa que se deja? ¿Se debe ir cambiando cada cuánto? Ok, el paciente se debe de ir de la clínica controlado, en primer lugar. Es decir, ya nosotros terminamos la extracción, colocamos nuestra gasa, si hay que cambiarla se vuelve a cambiar y una vez que ya la vemos que está controladita, entonces, bien, el paciente se levanta con calma, se sienta, estamos hallándole las recomendaciones y, o sea, hasta cierto punto lo estamos controlando. Una vez que el paciente se retiró y él iba controlado, entonces él tiene que seguir las orientaciones dadas. Pero si surge algo de improviso, pues lo ideal sería, ¿verdad? Lógicamente, volver a colocar la gasa, por poner un ejemplo, al día siguiente se lastimó, se le olvidó, entonces volver a colocar una gasa. Si fue algo que con un estímulo se retira, está bien, fue solamente el estímulo, pero si es persistente, inmediatamente usted llame a la persona que le realizó su extracción y que sea revisado definitivamente para que le den las orientaciones correctas en este caso. Sí, muchísimas gracias, mi doctora, por cada una de las recomendaciones, sea adulto o sea niño, siempre se tiene que seguir todas las recomendaciones, porque se dice que un niño se cura rápido, doctora, y entonces deja que el niño juegue y anda y corra y se agite, porque también la agitación no es correcta, doctora, y durante esto. Eso lleva... Bueno, yo sé que los niños tienen que jugar y es muy difícil, pero esto nos lleva también a otro tema que tal vez un día lo hablemos, los traumas. Es decir, este niño se nos cae desde pequeñito y hay que ver si fue la afectación de un diente de leche, que le decimos popularmente, o es un diente permanente, y esto también puede conllevar a una extracción dental. Gracias, doctora Michelle Ramírez. Ahí los números de teléfono en pantalla. Con muchísimo gusto le va a atender la doctora. Hacemos una breve pausa comercial. Quédese con nosotros porque vamos a cocinar algo delicioso, igual que ayer, Rondón, que por cierto no me dejaron. Tenemos esa queja. Pausa y volvemos.